Alejandro Fernández. Hecho en México. Presentado por Tarjetas J. Cuenca, 11 de marzo. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra tus entradas a 12 meses sin intereses. Con todas las tarjetas de crédito en ticketshow.com.es y Mall del Río. Descuento adicional del 10% para clientes J. Alejandro Fernández. Las noticias no solo se escuchan, se las ve en Antena 1 Radio Video. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Este es el noticiario Antena 1. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la información. Arrancamos ya la segunda edición del noticiario Antena 1 este día jueves 16 de febrero del año 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. La Fiscalía pide vincular a Nilsen Arias al caso de corrupción en Petroecuador. Las investigaciones hallaron conexiones entre exfuncionarios de Petroecuador y la red de corrupción y sobornos que destapó la justicia de los Estados Unidos. Los contratos corresponden a las preventas petroleras. Y Pachacutic pide también a la Fiscalía que vincule a Guillermo Lasso en el caso Encuentro. El asambleísta Salvador Quispe, quien además es el jefe del bloque de la bancada del Movimiento Plurinacional Pachacutic en la Asamblea Nacional, presentó este 16 de febrero en la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se vincule al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la investigación del denominado caso Encuentro. El Ejecutivo y Legislativo se abren al diálogo en la búsqueda de acuerdos puntuales en materia de legislación. El tema de seguridad sobre reformas a la Constitución y el veto que modifica varias leyes sobre seguridad ciudadana fueron abordados en esta primera reunión. La audiencia contra Germán Cáceres se suspendió sin una fecha de reanudación. La audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres, presunto femicida de María Belén Bernal, se suspendió el día de ayer miércoles sin una fecha en la que se advierta que el caso y la audiencia será reanudada. La Judicatura destituyó a la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra. El nombre de la ex magistrada trascendió tras revocar las medidas cautelares a Sofía Almeida en una pugna interna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También anuló la designación de Raúl González como superintendente de bancos. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, explica que el alto riesgo país de Ecuador no es una mala calificación a la economía de hoy, sino que refleja la incertidumbre del mercado frente a un posible retorno del populismo económico en el año 2025. El mercado se cuestiona sobre la certeza política de que en el 2025 aún exista estabilidad democrática en Ecuador y no se desconozca el pago de la deuda, dice Arosemena.
Y en el ámbito local, la conectividad terrestre de Cuenca está garantizada para el feriado de Carnaval. Así lo aseguró Luis Mario Barzallo, subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También respondió a la carta que varios gremios enviaron al presidente para atender la vialidad de la provincia. El impuesto al valor agregado bajará del 12 al 8% en servicios turísticos durante el feriado de Carnaval. Desde el Ministerio de Turismo se invita a reactivar la economía del sector turístico, aprovechando la rebaja del IVA y los descuentos especiales de aerolíneas, hoteles, restaurantes y más servicios turísticos. 854 policías resguardarán la seguridad en los eventos de carnaval aquí en la provincia de La Suay. De igual manera, 267 elementos desplegará la Comisión de Tránsito de La Suay para ejercer el control en las vías estatales. Las medidas de protección y boleta de alejamiento están activas en contra del presunto agresor sexual de menores en el caso Pasos aquí en la ciudad de Cuenca. Así lo informó Fabián León, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Son las 19:07. Y las entrevistas pactadas para hoy. Y esta noche estará con nosotros Delfín Tenesaca, expresidente de la ECUA RUNARI. Con él tendremos un análisis de la coyuntura política del país. Los principales sucesos del mundo en titulares. Un 1.300.000 participantes según la CGT, Central Sindical, 500.000 según el gobierno francés, quinta jornada de manifestaciones en Francia con menor seguimiento a la espera del próximo 7 de marzo, fecha en la que la intersindical quiere detener al país si el Ejecutivo no retira su proyecto de reforma del sistema de las pensiones, todavía a debate en la Asamblea Nacional. Rusia dispara la madrugada pasada 32 misiles contra Ucrania, de los cuales 16 son derribados, un porcentaje más bajo que lo habitual. La ONU lanza un llamado para recaudar 1.000 millones de dólares para Turquía después del devastador seísmo del 6 de febrero. Rescatadas con vida bajo los escombros 2 jóvenes, 10 días después se rebasa a la vez los 41.000 fallecidos, sumando los registrados en el norte de Siria fronterizo. Con 10 minutos.
minutos. Vamos enseguida con el desarrollo de la información. Pachacutic pide a la Fiscalía que vincule al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el caso denominado Encuentro. Salvador Quispe, jefe de bloque del Movimiento Plurinacional Pachacutic en la Asamblea Nacional, presentó el día de hoy, 16 de febrero, en la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se vincule a Guillermo Lasso en esta investigación denominada Caso Encuentro, o conocida también como el Gran Padrino. El caso develaría una presunta red de corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico y que estaría encabezada presuntamente por Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. El legislador explicó que el pedido de Pachacutic se sustenta en que el primer mandatario es quien suscribió el decreto 107 de julio del año 2021, con el cual delegó a Hernán Luque para que cumpla funciones como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas DEMCO. Añadió que el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala que todos los actos del delegado también serán de responsabilidad del delegante. En este caso, los presuntos actos de corrupción que se investigan y que habrían sido cometidos por Hernán Luque también son de responsabilidad del presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló el asambleísta. Sin entrar en detalles, Quispe pidió también a la Fiscalía que disponga las medidas cautelares pertinentes y, si de la investigación se desprenden responsabilidades, la sanción penal que corresponda. Luque fue vinculado al proceso de investigación el 9 de enero de 2023 después de una denuncia del medio digital Aposta por la filtración de unos audios en los que se escucha el supuesto cobro de miles de dólares a cambio de supuestos nombramientos o contratos en las empresas públicas. Escuchemos al asambleísta Salvador Quispe. Bueno, todos sabemos de este rato los actos de corrupción que se investiga en contra del exgerente de EMCO, Hernán Luque. La vinculación que hoy pedimos que haga la Fiscalía al presidente de la República es porque el señor presidente de la República, a través del decreto 107, delegó al señor Hernán Luque a que cumpla las funciones del principal representante de EMCO. El artículo 71 del COA, del Código Orgánico Administrativo, dice que todos los actos del delegado serán también de responsabilidad del delegante. En este caso, los actos de corrupción que se investigan cometidos por Hernán Luque son también entonces de responsabilidad del delegante, es decir, del presidente de la República, Guillermo Lasso. Es por eso que nosotros estamos pidiendo esta mañana que la Fiscalía proceda a vincular al presidente de la República en esa investigación, se pongan las medidas cautelares pertinentes y obviamente se siga la investigación y, si hay responsabilidad, la sanción penal que corresponda. Así que en nuestra calidad de fiscalizadores pedimos que la Fiscalía haga su trabajo de una manera oportuna en este caso. Las 19:13, el Ejecutivo y el Legislativo se abren al diálogo en la búsqueda de acuerdos puntuales en materia de legislación, el tema de seguridad sobre reformas a la Constitución y el veto que modifica varias leyes sobre seguridad ciudadana fueron abordados en esta primera reunión. Aunque no hubo fotos oficiales ni tampoco se permitió el acceso a la prensa, este 16 de febrero se realizó un primer acercamiento al diálogo entre Legislativo y Ejecutivo, representados por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y el nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ambos fueron precisos sobre la agenda tratada y coincidieron en que existirá apertura de ambos sectores. Cucalón lleva apenas 8 días en el cargo y abrió un abanico de diálogos con los sectores políticos y sociales, así como una constante exposición mediática para dar a conocer el giro que tendrá el Ministerio de la Política. En esta primera reunión se abordó el tema de la seguridad. Para ello, el gobierno espera encontrar el respaldo político del Parlamento para aprobar la reforma parcial a la Constitución que permita de manera excepcional la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado sin necesidad de recurrir a decretos ejecutivos.
Para ese propósito, Cucalón se reunirá con la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Isabel Enríquez, asambleísta de Pachacutic, para que le permitan fundamentar el propósito de la reforma y luego de ello, la comisión presentaría el informe para el primer debate del proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución, que se refiere a las atribuciones privativas de la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. En ese texto se pretende incluir la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado. Cucalón considera que su visita al presidente del Parlamento busca fortalecer las relaciones interinstitucionales y que desde el gobierno nacional se espera encontrar puntos de acuerdo y de convergencia. Y uno de aquellos es la reforma parcial a la Constitución que permita la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna para poder combatir y enfrentar al crimen organizado. Para ello, el Ejecutivo hará el seguimiento respectivo para aportar en esta materia. Es obvio que la comisión que se creó para el efecto tiene todo el derecho a investigar y a presentar su informe. Ojalá que en el mismo sirva de insumo y de aporte para que la Fiscalía avance en materia penal contra estos hechos que se han denunciado. Donde yo manifiesto mi clara diferencia y donde voy a ratificar mi posición irrestricta a favor de la democracia y en esto que denomino la batalla de las ideas, es la pretensión o lo que se está elucubrando en estos días de que forzadamente quieran llegar a vincular sin ninguna prueba de ningún tipo, peor política, al primer mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa es la línea, es obvio que nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición. Yo daré a conocer mi posición. Será obviamente de contraste y de frentear eso que para mí no tiene ninguna lógica jurídica y que estaría absolutamente contrario a la Constitución. No quiero adelantarme, pero ya que me hace la pregunta es porque se está conversando o lo están diciendo algunos asambleístas, algunos medios. Respeto la función de fiscalización, ¿cuál más? Yo no puedo obrar en contrario, pese a haber sido parlamentario, creo en eso, pero de ahí a que quieran forzadamente llegar sin motivación, sin argumentación alguna, a ese tema del juicio político, también denominado impeachment, tendrán, obviamente. Y también se conversó sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto que reforma un conjunto de leyes para la seguridad ciudadana donde hay temas interesantes y dijo Cucalón que llegarán a feliz término para encontrar la herramienta que permita enfrentar la ola de violencia y el crimen organizado. Esta será una prueba palpable de que sí se puede trabajar en conjunto en temas específicos. Este primer diálogo es positivo para la democracia del país, afirmó. Si no hay apertura al diálogo a nivel de bancadas, añadió Cucalón, el ministro de Gobierno debatirá en las mesas técnicas y legislativas sobre los temas que preocupan al país y será el momento para debatir e interlocutar. El ministro de Gobierno dijo que coincide con el presidente de la Asamblea Nacional en que el país requiere ver a una función legislativa y a una función ejecutiva trabajando en temas comunes. Respecto al informe que prepara la Comisión Ocasional que investiga los supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas, el ministro de la Política dijo que respeta la labor del legislativo de fiscalizar y que la comisión ocasional creada para ese tema tiene todo el derecho de hacer su trabajo. Pero, según dijo, tendrá la disposición irrestricta a favor de la democracia. Esta es la pretensión de que forzadamente se requiere llegar a vincular sin ninguna prueba, como acabamos de escuchar, al primer mandatario para reforzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa línea que tiene la comisión ocasional, si esta línea se mantiene, es obvio que el ministerio tomará acciones y dará a conocer su posición y será la de frenar eso que para mí, dijo Cucalón, no tiene ninguna lógica jurídica. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que el ministro Cucalón habló de algunos aspectos. Fundamentalmente se ha planteado que el ministro quiere hacer seguimiento de la reforma a la Constitución del artículo 158.
Y el otro tema tratado durante este primer encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene relación con un veto parcial del Ejecutivo al proyecto que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. Escuchemos al presidente Saquicela. También hemos indicado al ministro que la base del diálogo, es lo que hemos dicho públicamente desde tiempo atrás, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional debe poner los recursos económicos para seguridad, compra de vehículos, chalecos, armas, para dotarle a la Policía Nacional de lo necesario para que pueda combatir la delincuencia a lo largo y ancho del país. Eso es indispensable y debe ser inmediato. Igual en el tema de salud, un tema álgido que también deberían llevarse recursos hacia esa área, área de infraestructura. He dicho yo en todos los medios de comunicación que el gobierno debería poner recursos para rehabilitar la vialidad del Ecuador, y eso propiciar que se creen fuentes de empleo inmediatas, directas e indirectas, y esos signos, esas señales pueden ser la base de un diálogo amplio en el país. En ese andarivel ha sido la visita del señor ministro a la presidencia de la Asamblea Nacional, y obviamente le hemos recibido como se recibe a cualquier ciudadano, y en este caso a una autoridad del Estado. Ahí acabamos de escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, luego de este diálogo mantenido con el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Y Wilman Terán fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura. El nuevo presidente del organismo se posicionó frente a la Asamblea Nacional en compañía de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Sobre el tema, un reporte con Ecuavisa. En compañía de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia llegó a la Asamblea el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Sí, juro. Juró ante el Pleno de la Legislatura y luego firmó el acta de posesión. Dio unas cortas palabras al Pleno. Infinitamente gracias, función judicial del Ecuador. No defraudaremos al país. Hemos procedido a la posesión de usted, doctor Terán, en sus manos, en las manos de quienes administran justicia, el dar a cada quien lo que le corresponde en el Ecuador. Ya como presidente de la Judicatura, Wilman Terán se dirigió a asumir su despacho. Fue recibido por los funcionarios al ingreso. En rueda de prensa, Terán indicó sus objetivos. Poder entregar una función judicial fortalecida, que genere la confianza ciudadana, que cada persona, que cada ciudadano tenga esa seguridad de que pueda dormir tranquilo en casa, de que sus bienes están asegurados, de que hay una justicia independiente, imparcial. Se le consultó sobre la libertad que se le concedió a alias JR, pero prefirió no referirse a casos específicos. No porque un fallo le gusta o no a un ciudadano puede ser malo o bueno, pues este fallo es revisable, y si el que revisa dispone, aquí está el Consejo de la Judicatura para ese control disciplinario. Y respecto de las deficiencias en infraestructura en ciertas ciudades, señaló: hay muchas falencias que requiere la función judicial, pero estoy seguro que el señor presidente de la República sabrá direccionar de manera adecuada a los respectivos personeros para que doten del presupuesto adecuado. Y junto al resto de vocales anunció la unidad del Consejo frente a los retos que tienen. Son las 19:24 y la Fiscalía pide vincular a Nilsen Arias al caso de corrupción en Petroecuador. Las investigaciones hallaron conexiones entre exfuncionarios de Petroecuador y la red de corrupción y sobornos que destapó la justicia de los Estados Unidos. Los contratos corresponden a las preventas petroleras. La Fiscalía solicitó vincular a 10 personas al proceso por cohecho que se sigue a varios funcionarios de Petroecuador
Ecuador que habrían formado parte de una red de corrupción y recibido sobornos relacionados con contratos de preventa del petróleo. Las investigaciones se centran en un esquema de corrupción revelado por la justicia norteamericana que involucra a las firmas de comercio de hidrocarburos Gunvor, Vitol y Trafigura. La audiencia para la vinculación se instaló alrededor de las 9 horas de este 16 de febrero. La Fiscalía asegura que la red de sobornos habría funcionado entre el año 2010 y este 2023. Las personas señaladas por la Fiscalía son intermediarios y exfuncionarios de Petroecuador que estarían envueltos en esta maraña de corrupción, entre ellos Nilsen Arias, exgerente de comercio internacional de Petroecuador entre el 2010 y el 2017, procesado también en los Estados Unidos por lavado de activos. Mauricio Samaniego, quien asumió la gerencia de comercio internacional meses después de la salida de Arias y estuvo en el cargo hasta noviembre del año 2020, es decir, durante la gerencia de Pablo Flores, condenado en primera instancia en el caso Las Torres. Antonio y Enrique Perey Casa, intermediarios financieros también procesados en Estados Unidos por lavado de activos. Irma Patricia R.E., esposa de Nilsen Arias. El mexicano Javier Aguilar, operador de Houston de Vitol, procesado también en los Estados Unidos y quien está a la espera de un juicio en ese país. José Luis M.H., apoderado de Vitol en Ecuador. José Tomás M.P., trader de Global Asphalt, una alianza entre Vitol y Sargent Marine, ambas empresas investigadas por pago de sobornos en los Estados Unidos a Petroecuador, a funcionarios de Petroecuador. Raymond Code, ex ejecutivo de Gunvor, también procesado en los Estados Unidos. Mario Alejandro B., ex representante legal de Trafigura en Ecuador. Estas vinculaciones nuevas coinciden con las investigaciones realizadas en los Estados Unidos en al menos 6 procesos judiciales alrededor de los contratos de preventa petrolera y de los pagos de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana. Según las indagaciones hechas en los Estados Unidos, Gunvor, Vitol, Sargent Marine y una cuarta empresa que sería Trafigura pagaron sobornos a Arias y a otros funcionarios de Petroecuador. Son las 19 horas con 27 minutos. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Son las 19 horas con 29 minutos y como habíamos informado al inicio de esta edición informativa, Salvador Quispe, jefe de la bancada del Movimiento Plurinacional Pachacuti en la Asamblea Nacional, presentó este día jueves 16 de febrero en la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se vincule al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la investigación del denominado caso Encuentro.
El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el señor Delfín Tenesaca. Él fue presidente de la ECUA Runari. Señor Tenesaca, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría inicialmente empezar con este tema y cuáles son las reflexiones que tienen ustedes a propósito de que el brazo político del movimiento indígena y dentro de la Asamblea Nacional es efectivamente Pachacuti. El jefe de bloque, Salvador Quispe, ha hecho una solicitud a la Fiscalía para que se involucre al presidente de la República en las investigaciones que se llevan a cabo en el denominado caso Encuentro, o también conocido como el Gran Padrino. Señor Tenesaca, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer más bien la invitación y pedir disculpas por el atraso de unos minutos. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos informados de la grave situación que se está atravesando, sobre todo en el tema de la gobernabilidad. Y creo que es urgente que los ecuatorianos informemos, conozcamos, y pienso que la actitud del señor asambleísta nacional es obvio que es el deber de ellos legislar y fiscalizar, y creo que los asambleístas pues deben cumplir con su deber de informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pero también bajo la normativa exigir que rindan cuenta a las autoridades, y sobre todo cuando hay rumores en el país, hasta que esclarezca, yo creo que existen las autoridades para que se investigue. ¿Usted considera que el presidente de la República debe ser investigado? Le hemos escuchado al ministro de Gobierno en una reciente entrevista con el periodista Anderson Boscan del medio digital La Posta, diciendo y aseverando que en estos informes y en estas revelaciones que ha hecho públicas este medio digital como es La Posta, no se menciona al presidente de la República y más bien marca una distancia con Rubén Cherres y con Hernán Luque especialmente, aunque no se esclareció esta posición del cuñado del presidente Danilo Carrera. Toda persona en el país estamos bajo la custodia de normas de la Constitución de la República, y no pienso que solamente para el de Poncho o quizás para cualquier ciudadano que a veces hay ese tipo de rumores, o cuando hay calumnias, o cuando realmente hay alguna información, pues no debe de dejar en que no podamos informarnos. Yo creo que la investigación pues debe más bien investigar realmente hasta que se esclarezca todo lo que se está diciendo. Y si realmente es inocente, pues todo ecuatoriano, toda la sociedad ecuatoriana, yo creo que si no comprueban todavía sigue siendo inocente. Pero realmente si hay estas situaciones, yo creo que sea autoridad o no sea autoridad, todos tienen que esclarecer las cosas, y quizás si han cometido los errores, pues tienen que ser sancionados. En este caso hay rumores que, pues La Posta y quizás los periodistas que están investigando, los están informando, pues yo creo que en este sentido, sobre todo tiene que ser oficial, la misma fiscalía, quizás los mismos asambleístas, la comisión de fiscalización y todos aquellos que realmente quieren que transparente, y creo que en el país exigimos que toda autoridad pues tiene que transparentar todo su gestión, y creo que más el presidente de la República, si hay alguna acusación, pues debe dar un ejemplo para todos los ecuatorianos.
Señor Tenesaca, avanzando en otro tema, ¿cuál es la evaluación que han hecho ustedes de lo que fue el proceso electoral el pasado 5 de febrero? Desde diversos sectores y analistas han advertido que el gran triunfador de este proceso electoral fue la Revolución Ciudadana, que recuperó un importante espacio. Se ha destacado el triunfo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de El Guayas, también en la alcaldía de Quito, en la prefectura de Pichincha, pero otro de los ganadores ha sido también el movimiento plurinacional Pachacuti, que ha podido confirmar de alguna manera su presencia en la política ecuatoriana, y sin duda alguna el gran perdedor, el gobierno nacional. Bueno, yo quisiera decir que los ecuatorianos, chimboracenses y todos creo que estamos con una posición de descontento en el país. Y con cada gobierno creemos que va a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y en las urnas los hemos demostrado ese descontento. Inclusive los votos nulos y blancos hay que tomar en cuenta, que ese también es otro ganador. Ahora, decir que el correísmo es el ganador, yo creo que no, sino más bien es una ausencia de liderazgo en el país, una ausencia de liderazgo alternativo que responda las demandas de los ecuatorianos. Y muchas veces nos caímos los ecuatorianos en los discursos, inclusive en transformadores y todos los demás. Pero también no hay que olvidar que en estos últimos tiempos la derecha ecuatoriana está en decadencia y que no han dado respuesta, y en nuestro país lo estamos viviendo en nuestra carne propia, grandes problemas, por ejemplo, la inseguridad. ¿Qué nos garantiza que los ecuatorianos o nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas que están en la calle con los estudios o con el trabajo, o cualquier ciudadano, creo que estamos corriendo el riesgo de nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no existe ese liderazgo, no hay esa gobernabilidad, no hay un control, no hay seguridad de vida. De manera que entonces ese descontento creo que ha dado otro vuelco, quizás otra posibilidad, que alguien quizás que propone alguna transformación, pues eso asuma. Por ejemplo, en esto de Guayaquil, yo creo que toda la historia que nos hemos visto social cristiano, más de 30 o 40 años que ha estado al frente, y ahora que pierda, ya es una decadencia de la derecha ecuatoriana. Creo que en los últimos tiempos los dos líderes, tanto la Cynthia Viteri como también Nebot, ha manifestado contra los excluidos, contra los campesinos, contra los serranos sobre todo. Por eso manifestaban, por ejemplo, en las movilizaciones, vaya a su páramo. Yo creo que ahí está el racismo, la discriminación y todo. Y los ecuatorianos quizá podríamos entender que estamos ya cambiando nuestra forma de pensar, que en nuestro país ya nadie es mejor que el otro. Nadie es que tiene que ser el dueño del país, dueño del cantón, dueño de la provincia, sino de los ecuatorianos. De manera que entonces la participación también de Pachacuti, bueno, pues ahí entendemos que hay una propuesta desde los excluidos, desde el campesino, desde el cholo, desde el blanco, desde el mestizo, desde el indígena, el hecho de que también en las ciudades ecuatorianas hay uno que otro que están asumiendo los alcaldes de Pachacuti, con una propuesta de Pachacuti. Pero también al mismo tiempo sí no hay que olvidar también esto de la consulta popular. Nos habíamos manifestado en cada una de las provincias que este gobierno nos está tomando pelo. Por supuesto, las preguntas están camufladas y por otro lado, por el fondo, por detrás de eso, hay otros intereses, solamente intereses de los capitales, de los grandes capitales y todo. Entonces, ahora ha triunfado esa verdad en que hemos dicho que no nos mienta, no nos engaña, y que no ha demostrado este gobierno lo que había comprometido en su campaña, ni tampoco todo casi un año del diálogo con los indígenas en nuestro país. Yo creo que esa es la expresión de los ciudadanos y ciudadanas en las urnas.
Ahora, señor Tenesaca, cerrado el proceso electoral del 5 de febrero, no hay duda que hay un nuevo mapa político en el país que abre el camino ya a la carrera para las elecciones del año 2025. ¿Consideran ustedes que, además, viendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, vimos el triunfo de Lula en Brasil, Boric en Chile, y la situación misma de este retorno a la izquierda podría replicarse en nuestro país? ¿Cuáles serían las posibilidades de que un gobierno de izquierda vuelva al poder en Ecuador? ¿Pachacuti se podría constituir en una tercera vía luego de la última experiencia con la participación de Yacu Pérez Guartambel? Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar la situación que está atravesando América Latina, el hecho de lo que está ocurriendo en Perú. Ha triunfado uno de la izquierda, el Pedro Castillo, que posiblemente era la esperanza de los campesinos, pero lamentablemente la derecha peruana ha manifestado su prepotencia, su ego, y así están acabando con muchas vidas de los peruanos, solidarizando con nuestro vecino país. Pero también el triunfo de Lula, y despuesito de unos días después que había asumido la responsabilidad, también fue quizás incendiada, me parece, la oficina, o quizás no sé si saquearon alguna cosa de esas, como que un resentimiento de la derecha que no quiere ver la presencia de la izquierda. Una izquierda, quizás podríamos decir, con una alternativa, con una alta participación de los ciudadanos y ciudadanas, y por eso están los votos. El triunfo mismo en Colombia, que también está el Petro, que también está asumiendo la responsabilidad con mucha seriedad, inclusive afrontando la situación de tanta violencia que se ha vivido en el país, pero también dando la esperanza a los campesinos, a los indígenas, quizás en los barrios urbanos. Yo creo que en ese sentido hay proyecciones importantes, pero lamentablemente hay una violencia tenaz en que no quieren ceder la derecha latinoamericana con aporte o con apoyo de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido no estamos nosotros en cada uno de los países viviendo nuestra autonomía, no estamos defendiendo nuestra soberanía, más como que dependemos la economía global, la economía mundial, como que Estados Unidos es el que toma decisiones sobre otros países, y un celo político que se convierte en guerra con Rusia, inclusive Rusia y con Ucrania, pero en realidad no es la Ucrania que se está enfrentando, más bien es Estados Unidos, todo lo que es el sistema económico capitalista neoliberal, que no ha permitido el desarrollo de los pobres, de los millones y millones de los excluidos que hemos sufrido tanta consecuencia. Yo creo que en ese sentido nuestro país tiene claro, por lo menos nosotros hemos estado desde nuestras organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, hemos estado más bien dialogando con todos los sectores sociales para decirles cuál es la alternativa frente a esta dura situación de la crisis política que atraviesa nuestro país y también países latinoamericanos. Y creo que es la esperanza, lo que dicen, ¿no es cierto? El pueblo salva al pueblo. El pueblo debe generar o debe crear un nuevo líder político o lideresa política que realmente asuma con mucha responsabilidad para que transforme esta situación dura que estamos viviendo, tanta migración, tanta violencia, tanto machismo y tanto racismo, que ha generado mucho más pobreza, inclusive no nos permite a que desarrollemos como pueblos, como seres humanos. Yo creo que en ese sentido necesita una nueva proyección política y nuevos líderes, no los mismos que ya se destruyeron en nuestro país. Por ejemplo, aquí cuando dicen que vuelve Correa, creo que eso es otra expresión, quizás una cantaleta en donde los correístas creo que están manifestando eso. Yo no creo en eso.
sino más bien a desarrollar un nuevo proyecto político con nuevos líderes que asuman con mucha responsabilidad, responsabilizando todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. ¿Qué posibilidades hay, señor Tenesaca, de que con miras al año 2025 el movimiento indígena pueda aliarse de alguna manera con el sector del correísmo? ¿Es esto posible? Hemos visto ya algunas participaciones conjuntas al interior de la Asamblea Nacional, sobre todo con el grupo de rebeldes de Pachacutic. Si bien Pachacutic no es el movimiento indígena de manera integral, es como decíamos, un brazo político de esta organización social. Sin embargo, ¿cuáles son estas posibilidades? ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra? Bueno, yo creo que hay una posición bastante firme en donde nos hemos hecho análisis profundos. Algunas personas que creen que en la alianza entre el correísmo y el movimiento indígena o el movimiento Pachacutic, que no es solo de los indígenas, yo creo que no han sufrido en la situación dura que vivimos. Yo fui presidente de la Ecuarunari, quien fui perseguido, demandado, enjuiciado, acusado de terrorista. Pero también soy testigo del rompimiento de todas las organizaciones sociales. Trabajadores de correísmo, trabajadores del pueblo, profesores, amas de casa, organizaciones indígenas, todos nos rompemos, nos dividimos y eso no hemos superado aún todavía. Precisamente eso es lo que están quizás manifestando en redes sociales, en donde vivían beneficiando del correísmo. Ellos dicen que vamos a aliarlas. Pero por otro lado, yo pienso que en el país no solamente nosotros estamos haciendo una demanda de una infraestructura, queremos carretera, queremos a lo mejor hospitales, queremos no solamente eso, lo que queremos es la construcción de los seres humanos, construcción de jóvenes, construcción de nuevos pensamientos, la libertad de expresión, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido no podemos nosotros olvidarlos. El volvernos a unir posiblemente va a ser muy difícil que comprendamos esa dura realidad que hemos vivido. Pero también por otro lado, la izquierda camuflada con el correísmo, pues también ha convertido en quizás en todo lo que estamos viviendo ahora con la inseguridad. ¿Quiénes son los grupos armados? ¿Quiénes son los que están quizás desarrollando este tipo de desarmar las quizás unidades organizativas, inclusive atacar, perseguir a los dirigentes? ¿De dónde viene esto de la persecución a los líderes? A todo el mundo considerarle de terrorista, de sabotaje, de todos los demás. ¿De dónde ha venido esto de no consultar, inclusive llegar a nuestras comunidades, a querer invadir nuestros territorios para sacar cualquier recurso que exista? Yo creo que viene desde el gobierno del correísmo, sus 8 años de vida y más quizás con todo lo que han manejado después. Yo creo que ahí no hemos tampoco tenido un mejor resultado para poder vivir. Algunos sí, los que apegaron a eso, los que no defendieron la posición del movimiento indígena o movimiento campesino, de los trabajadores, sí, pero los que realmente hemos sido convencidos de que nuestra causa, de que nuestra alternativa, de que nuestra propuesta era de constituir el Estado plurinacional, quizás hemos sido acusados. Desde ese pensamiento yo no veo todavía de entender por qué la alianza, sino más bien yo diría las alianzas puede ser pueblo con el pueblo, organizaciones con las organizaciones, los excluidos, hombres y mujeres, campo en la ciudad. Yo creo que esa es la unidad o la mejor manera en donde podemos aliar, no los grandes políticos ni grandes líderes entre negociaciones de medianoche, no, jamás. O sea, la negociación tiene que ser inclusive de entre nosotros para transformar de la pobreza, de la miseria, quizás del hambre, de la destrucción ecológica y todo eso. Más bien tenemos que plantear alternativas para salvar aquello. Ahora, señor Tenesaca, la CONAIE ha convocado para el día 18 una asamblea para tomar resoluciones frente a lo que han calificado el incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos que permitieron levantar el paro del año pasado, del año 2000.
de junio del 2019. Sin embargo, queríamos saber si ustedes como Ecoarrunari van a participar de esta convocatoria de el presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y hacia dónde apunta. ¿Creen ustedes que el país en este preciso momento estaría en condiciones de soportar una nueva paralización? ¿Aló? Sí, no sé si usted me pudo escuchar la última pregunta. Sí, la última parte no se escuchó. Sí, le decía si como Ecoarrunari van a participar de esta convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas para el día 18 y hacia dónde apunta las posibles resoluciones que vayan a surgir de esta asamblea, y si es que éstas irían, como ya se ha advertido desde algunos sectores, de tomar nuevas medidas de hecho. ¿Cree usted que el país está en condiciones de enfrentar una nueva paralización? Bueno, yo creo que es importante que las organizaciones cada vez van renovando la directiva. Yo soy ex dirigente del Ecoarrunari, ex presidente del Ecoarrunari. Por supuesto, desde nuestras bases, desde nuestras comunidades, desde nuestras federaciones, hemos estado más bien dando algunas orientaciones, aportes, quizás en esta situación complicada que estamos viviendo, y los dirigentes que ahora están en vigente quizás estarán participando en esta convocatoria. Yo me imagino que quizás todas las regionales estarán más bien presentes, pero también si es que hay una convocatoria también al brazo político como Pachacuti, como también yo también soy miembro del Pachacuti, posiblemente participemos. Pero sobre todo nosotros desde las bases estamos dando nuestros criterios, nuestras observaciones y todos los demás. Yo creo que es importantísimo primero evaluarnos cuánto hemos avanzado, qué ha pasado con los diálogos, pero también qué ha pasado con las movilizaciones. Los grandes poderes han manifestado para decir que han perdido millonarias de platas, o quizás también han generado a decirles que los indígenas trasladamos para las ciudades para destruir y todos los demás. Son expresiones de los grandes poderes económicos que no quieren reconocer nuestra lucha y todos los demás. Pero también no hay que olvidarles, y yo sí quiero decir con todo lo que ha pasado, que en las dos movilizaciones del octubre del 2019 y junio del 2022, los pobres también hemos perdido mucho. Los productores también hemos perdido mucho. No hemos podido vender nuestros productos. Los pobres campesinos y agricultores a diario quizás quieren sacar su producto para tratar de pagar sus deudas, etcétera. Mucha gente también vendían en las calles para llevar quizás comida a su mesa y todo. Fue complicado, fue duro, y nadie también quisiera de nuestros compañeros pierda más la vida. Yo creo que aquí sí hay un responsable, que es el gobierno nacional, al no comprometer nada en los diálogos que quizás se planteó casi con el testigo, quizás con los observadores internacionales, inclusive. Qué pena de lo que no haya cumplido. Yo creo que en ese sentido el gobierno nacional, dejando cualquier cosa, pues más bien debe atender no solamente a nuestro sector, al sector indígena. Nosotros no vemos solamente nuestra situación de los indígenas. Hemos estado peleando años quizás por la reivindicación, pero hoy nosotros vemos una conducción del país, un objetivo del país, una propuesta del país, un proyecto de todos. O sea, en ese sentido yo creo que nadie estamos quizás con un afán de movilizarlos y que estemos en las calles, pero lamentablemente cuando no hay quizás respuesta, lo que nos obliga, por obligación tenemos que salirnos a la calle, o tenemos que protestar, o tenemos que trasladar a las normas internacionales, a los medios de comunicación, pues tenemos que exigir, porque nosotros apostamos a un Estado que dé garantía de vida de los ecuatorianos, respete la vida de los ecuatorianos, queremos desarrollarnos, hay riqueza, hay posibilidades, tenemos ese alto espíritu de consolidar quizá los movimientos sociales de organizaciones, movimientos políticos, hombres y mujeres, estamos dispuestos, pero por favor los gobernantes aporten con idea, no dediquen solamente a su
quizás a su grupo, a los grupos de poderes. Yo creo que en ese sentido sí nos toca movilizarlos, pero para eso tenemos que analizar, profundizar profundamente qué es lo que podemos ganar, qué es lo que podemos perder, qué es lo que va a ocurrir en las próximas quizás movilizaciones o quizás en las próximas decisiones, qué es lo que puede ocurrir. Bien, señor Tenesaca, queremos agradecerle por haber compartido este diálogo esta noche con nosotros. Las protestas fueron en octubre del 2019 y en junio de 2022. Se me cruzaron un poquito ahí las fechas. Muchísimas gracias, señor Tenesaca. Quiero agradecer más bien este medio de comunicación. Yo creo que es un deber de todos los ecuatorianos, de los medios de comunicación, tener informado a los ecuatorianos y seguirnos informando. Muchísimas gracias, agradezco por la entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches, son las 19:54 y en otro orden de la información se nos viene ya el feriado de Carnaval y la conectividad terrestre de Cuenca está garantizada, ha dicho el subsecretario para la zona 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Mario Barzallo. También respondió a la carta que varios gremios enviaron al presidente para exigir atención a la vialidad. La conectividad terrestre de Cuenca está garantizada para el feriado de Carnaval, así lo aseguró Luis Mario Barzallo, subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De hecho, nosotros estamos sujetos a varios factores naturales, como deslizamientos o en este caso la vía que conecta hacia el norte en el sector de Alausí tuvo un asentamiento. Ustedes conocen que la vía está cerrada hoy desde las 8 a las 12 de la mañana de mediodía porque están haciendo arreglos para garantizar esa conectividad. Tenemos equipo y maquinaria permanente en estos días de darse una situación extraordinaria, pues hemos articulado con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y con los gobiernos autónomos descentralizados de las zonas de influencia para que sean un apoyo importante si se genera algo extraordinario en estos días. Barzallo también respondió a la carta que varios gremios de Cuenca enviaron al presidente para atender la vialidad de la provincia. Justamente una vez que conocimos esa rueda de prensa, nos comunicamos inmediatamente con la presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca para solicitarle la comparecencia al directorio. El día de ayer en la noche, en una sesión extendida desde las 6:30 de la tarde hasta casi las 10 de la noche, pues pudimos conversar no solo con el sector de la construcción, sino también con el sector empresarial sobre varias situaciones y la programación que tenemos como Ministerio de Transporte y Obras Públicas para las obras de la SUAY y la región. De hecho, se les dio a conocer varios factores que influyen mucho en la parte de ejecución de proyectos, que es la parte presupuestaria, que sin duda la voluntad existe, los técnicos obviamente estamos a la expectativa de que existe ese presupuesto ya liberado, que sea parte de la programación y poder ya iniciar la ejecución. Dejamos claro también que los 8.1 millones que el ministro mencionó hace varias semanas es un presupuesto inicial que contempla dos proyectos de inversión y uno de estudio, que es Panamericana Norte, Medio Ejido CIOC y el estudio de la Girón Pasaje. Posterior a aquello se incrementará el techo presupuestario para obras adicionales que tenemos como Subsecretaría 6. Conversamos de los distribuidores de tráfico, que también es una deuda que se tiene con la SUAY. Los distribuidores de tráfico, tanto en la 12 de octubre, Gapal y sector Hospital del IES, están ligados a un crédito externo con la CAP. Se está trabajando con CAP para destrabar varios procesos nacionales y que sea efectivo el desembolso. Pero eso lo manejan a través de delegación, del Departamento de Delegación y Concesiones en la ciudad de Quito. Se habló del ingreso sur, se dejó claro que ese proyecto se dio de baja por diferentes situaciones, el tema del trazado, la situación social y económica del sector. La gente pedía el precio justo de pago, de indemnización, sin embargo eso depende de la municipalidad con la actualización catastral. Es por ello que muchos propietarios afectados han hecho la actualización catastral el año anterior y como la ley norma, nosotros podemos pagar indemnización siempre con la carta catastral del año anterior. Es por ello que el año anterior no se volvió a publicar el proceso. Este año está programado volverlo a publicar en el segundo semestre, pero eso igual lo maneja el Departamento de Concesiones de la ciudad de Quito. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1.
del 12 al 8% en servicios turísticos durante el feriado de Carnaval. Desde el Ministerio de Turismo se invita a reactivar la economía del sector turístico aprovechando esta reducción del impuesto al valor agregado y los descuentos especiales en aerolíneas, hoteles, restaurantes y más servicios turísticos. María Rosa Aguirre, directora zonal 6 del Ministerio de Turismo, invita a reactivar la economía del sector turístico en el feriado de Carnaval. Bueno, como Ministerio de Turismo hemos venido organizando algunas acciones puntualmente con temas de capacitación para poder tener la casa lista, asimismo algunos operativos con los que hemos podido arrancar, digamos, preparando la casa con el tema de gasolineras, el tema de guías y demás operativos que son importantes para poder tener todo preparado. Pero también aparte de esto hemos tenido algunas acciones como por ejemplo el poner en evidencia una campaña denominada Deja de ser extranjero en tu tierra, en la cual invita justamente a todos los ecuatorianos, a los turistas, a disfrutar de Ecuador como primera opción, al poder recorrer nuestro país en el primer feriado del Carnaval, uno de los más grandes que tenemos a lo largo del año 2023. Y asimismo, este feriado viene con un componente muy importante que es justamente el poder tener la reducción del IVA del 12 al 8% en todo lo que son actividades turísticas, lo cual nos invita justamente a viajar muchísimo más por nuestro país, economizando el tema del IVA del 12 al 8%. Nosotros en nuestra cuenta del Ministerio de Turismo tenemos asimismo un link en donde están todos los establecimientos que están registrados en el Ministerio de Turismo, porque esta es una de las condiciones para poder aplicar este descuento. Los establecimientos que están incluidos dentro de esta reducción son justamente lo que son hoteles, restaurantes, cafeterías, el tema de transporte terrestre turístico, asimismo el tema de agencias de viajes, inclusive el tema de boletos aéreos. La idea es justamente motivar a que los ciudadanos y a que los turistas puedan vivir la experiencia de Ecuador, puedan recorrer nuestro país y por supuesto en uno de los feriados más importantes con temas gastronómicos, con temas culturales como es el Carnaval. A más de la rebaja del IVA, algunas aerolíneas tienen descuentos especiales. Sí, en realidad son estrategias que maneja cada una de las aerolíneas, pero indistintamente del precio final, la idea es que para este feriado se pueda aplicar la reducción del IVA, que sería del 12 al 8% en todo lo que significa actividad turística. Cuenca también tiene una oferta importante para el primer feriado del año. Bueno, le comento que en el caso puntual de Cuenca hemos trabajado muy de manera unida todo, con el sector privado y con cada uno de los actores, con el GAT, porque consideramos que es importante tener las agendas que han sido trabajadas por parte de los municipios y del sector privado, pero también nosotros como cartera de Estado hemos articulado algunas acciones como por ejemplo el tema del trabajo de la Policía de Turismo, que juega un papel importantísimo en el tema de los feriados, ya que puntualmente en el feriado de Carnaval es uno de los feriados en los que más movimiento turístico tenemos, y es así en donde hemos tenido el compromiso de poder tener a todo el equipo de la Policía de Turismo al 100% disponible, digamos, los cuales estarán haciendo recorridos en los lugares con mayor afluencia de turistas y que han sido identificados para que puedan tener todas las personas que vienen esa tranquilidad y el poder disfrutar en familia, entre amigos, de este feriado de Carnaval. Bueno, puntualmente para este feriado nosotros contaremos con 45 personas que estarán a cargo, que son parte de la Policía de Turismo y como le decía, que estarán colocados estratégicamente en donde existe la mayor afluencia de turistas. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Llegamos al final de nuestra edición informativa. Nos despedimos. Que tengan una excelente noche. Investigación, rigurosidad, pluralidad.